de hablar de José Mujica con una persona que no conoce y mucho. ¿Cómo le va, señor Oscar Botticelli? Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué sintió cuando conoció la noticia? Bueno, yo le decía a la gente de él, pasa lo que nos pasa con algún pariente, que estamos esperando, y cuando ocurre uno tiene un shock que no es racional, ¿no? Es como que, bueno, al final ocurrió y además remueve todo lo que son recuerdos, tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Cómo fue su vínculo con Mujica? Porque antes de tener Factum, usted estuvo vinculado a Sereñi durante muchos años. ¿Cuándo conoció a Mujica? No, el tema es el Movimiento de Liberación Nacional ingresa al Frente Amplio después que yo me había retirado de la actividad política. Aunque en mi último tramo estuve en un acto que se hizo en el Estadio Platense, donde habló él, después yo, y tenía que ver con la ley de caducidad, ¿no? El referéndum o la recolección de firmas, alguna de las dos cosas. Y ahí fue cuando lo conocí, cuando me lo presentaron. Estamos hablando probablemente del 87, principio del 87. Y ahí me acuerdo que conmigo estaba el fundador de la licenciatura de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de la República, Jorge Luis Orstein, y me dijo, al diablo, tiene condiciones actorales, porque en medio de esos discursos que son medio reiterativos y aburridos, y más o menos nadie tiene mucha imaginación para decir cosas distintas, él llamó la atención, bueno, lo que ahora fue obvio, ese juego de silencios, de frases cortas, medias raras, de conceptos que parecen banales y después son muy profundos, y recién, digamos, arrancaba. La construcción de Mujica como personaje lleva mucho tiempo. ¿No? ¿Le llamó la atención a usted como politólogo ver cómo construyó ese personaje o esa figura y lo que ha logrado? Sí, no, realmente. Yo creo que, bueno, da muchísimo para hablar de él. Él tuvo una vida muy azarosa, bueno, con cosas muy discutibles, incluso hasta el final termina con declaraciones polémicas. Pero cuando pasa las situaciones tremendamente duras que pasó él, en el límite de lo tolerable, bueno, ahí él usaba la palabra ser estoico. El estoicismo es resistir el cuerpo y liberar la mente, liberar el espíritu. Y de eso se sale o con un gran rencor o se sale con una gran sabiduría. Ese fue el gran aprendizaje de ese tiempo de Mujica, yo creo. Sí, ese es el gran aprendizaje. Incluso una cosa que... Y ahí en general Sereñi y Mujica, la impresión que tengo, pero yo visto más desde afuera, es que no fue, como se dice ahora, de buena química. Sin embargo, hay una cosa en que los dos coincidieron, Sereñi sin pasar los extremos Mujica, pero 12 años preso, y en algunos momentos muy maltratado, que los dos salieron con una visión de construir hacia el futuro, de dejar el pasado atrás. Por eso hablaba del aprendizaje. Que es un tema polémico, incluso aparece en un libro de Mujica que salió a fin de año, y que muchos han cuestionado. Yo lo acabo de leer recién. Y efectivamente... ¿El de Pablo Cohen? El de Pablo Cohen, exactamente. Y veo un razonamiento que no difiere en la sustancia con lo de Sereñi, quizás con métodos de razonamiento diferentes, pero bueno, hay que ir hacia adelante, y no se puede perder la vida recordando lo que se pasó. Bueno, hay que superarlo, que no quiere decir, bueno, que eso se olvide o la sociedad lo olvide, que es otro tema. El tema que más se ha destacado de él es el de la pobreza, y en realidad yo lo que asimilo es que cuando el concepto pobreza de él se asimilaba al concepto austeridad. Cuando él decía hay que combatir la pobreza, pero defendía a los pobres, es que la gente tenga las necesidades mínimas, que no pase frío, que no pase hambre, que tenga abrigo, digamos, tenga cobertura de la sociedad, sea atendido su salud, pero que no esté desesperado por los bienes materiales. Él condenaba mucho el consumismo, consideraba
bueno, que es la dinámica económica, ¿no? Sí, pero eso va contra la naturaleza humana, lo lleva a siempre querer más de lo que puede y vivir insatisfecho por no tener lo que se quiere. Entonces, ese concepto de austeridad, yo he hecho en algunas intervenciones estos días la comparación con algo que me impactó, una conferencia que vi en Italia sobre Francisco de Asís, que dejando de lado el aspecto religioso, lo que era ese concepto de pobreza como sinónimo de dignificar el ser humano. Durante su gobierno también dejó marcas legislativas y leyes que fueron muy polémicas. Bueno, él sin duda, o su periodo, generalmente es mucho más que un individuo, pero refleja lo que es la consagración del gran paso que polémico de lo que se llama la nueva agenda de derechos, donde está la despenalización del aborto, una cosa que se usa el término, a mi juicio, confuso, de matrimonio igualitario, pues son tres cosas distintas. Sí. Una es igualitario en cuanto a igualdad de los componentes de la pareja, no importa si son dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer, pero que sean iguales. Veníamos de la mujer debe obediencia, el marido protección, ¿no? Luego el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y luego la adopción por matrimonios homosexuales, que quizás ha sido lo más polémico. Lo cierto es que cuando se intenta un referéndum, no se llega al 8% de personas que adhieren a un referéndum, y los estudios de opinión pública nos daban que había un apoyo mayoritario en ese momento. Después creció, porque es obvio, ya pasa a ser un árbol del paisaje, y discutir si se vuelve atrás cualquiera de estas medidas es muy difícil. Es decir, en ese sentido, el gobierno Mujica significó un cambio cualitativo. Y todas estas cosas... Legalización de la marihuana. Que se sigue perdón, bien, sí. Ahí tenemos otro hecho que a nivel mundial fue visto con los ojos en Uruguay, ¿no? Sí. Un tema, perdón, que se sigue discutiendo hasta el día de hoy con todo lo del narcotráfico, ¿no? Porque los otros son agenda de derechos de las personas. Sí. Esto es bien distinto. Bueno, el tema es que Mujica, justamente, lo que él consideraba como un fracaso, no sé si de lo del Uruguay, que Uruguay fue pionero, casi al mismo tiempo aparece Canadá un poquito después, y luego Uruguay se queda con el tema, y Canadá no. Y entonces todo lo otro de la marihuana, que es el tema, o del cannabis más bien, que tiene una parte industrial, no sé, del cáñamo, de la planta, de ahí no entiendo nada, y lo otro es el cannabis medicinal. Uruguay se quedó. Y no aprovechó haber sido pionero para luego aprovechar en todo lo otro que no es el consumo estrictamente del cannabis recreativo, como se le dice. ¿Y esto por qué cree que no se dio usted? Bueno, yo creo porque la despenalización de la marihuana generó un shock, y somos un país bastante conservador, o como decía un amigo mío, yo no sé si es conservador, pero que orejea demasiado antes de descartar, de tirar la carta. ¿Será también que después volvió Tabaré Vázquez al gobierno y su visión era otra? Bueno, también sí. Claramente la visión de Vázquez, ni en la agenda de derecho, ni en el tema de la marihuana, coincidía con la de Mujica. Recordemos el otro extremo. Tabaré Vázquez veta una ley aprobada por la totalidad del Frente Amplio, y se da una cosa rarísima en la Asamblea General, que Sanguinetti cuestionando el veto de Tabaré Vázquez con el apoyo de todo el Frente Amplio, y Tabaré Vázquez apoyado por blancos y colorados en el veto. Fue una cosa muy rara. Yo en un momento dije que se había producido un enroque en la Asamblea General. Convengamos que lo que fue el tema de la marihuana también en su momento Mujica lo había buscado estratégicamente como una forma de apartar a la gente también del consumo de pasta base. Bueno, ¿no? Eso fue el origen. Claro, la teoría... Y en ese sentido eso tampoco funcionó, porque el tema de la pasta base siguió... No conozco, porque para eso hay que ser experto en el tema. Yo hablo de lo que estudio, y de eso no sé. Sí sé que hay dos tesis. La tesis que esto igual lleva a la droga pesada o fuerte, como se quiera llamar, y que dice no,
esto realmente significó un freno, bueno, y ahí que hablen los especialistas. Exacto, bueno, sí. De eso no Recién puedo- mencionabas a Sanguinetti, ¿no? Sí. Mujica fue conocido como el presidente más pobre del mundo. Hoy todos los medios del planeta están hablando de él, pero también su retirada en 2020 junto a Sanguinetti fue un hito y marcó, ¿no? Bueno, lo que pasa es que más allá de las grandes diferencias entre ambos, incluso diferencias muy fuertes sobre el papel que hubo de uno y otro en el periodo que lleva el golpe de Estado, o de los respectivos grupos o partidos en que participaban, los dos fueron hombres de construcción de diálogo, ¿m? De buscar un país que funcionara, ¿no? Que no se quedara que funcionara políticamente, me refiero, ¿no? Y en ese sentido, ese retiro el mismo día de los dos fue un símbolo muy importante de un cambio de época, ¿no? ¿Cómo recordaremos todos a Mujica? Porque uno hoy, hay un homenaje especial, hay una caravana, un palacio legislativo que va a recibir a miles de personas para despedirlo, pero ¿cuál es el legado de Mujica? Bueno, yo creo que muy rápidamente, uno, el concepto de austeridad, otro Sí. el concepto de estoicismo, es decir, soportar y no ser dominado por el cuerpo, por el dolor físico, proyectarse más allá de ello. El concepto sí de autoridad, el concepto de diálogo, el concepto de entender al otro, de no imponer, y además deja un legado político porque él organiza un movimiento dentro del Frente Amplio que hoy es dominante en el Frente Amplio. Sí. Hay, bueno, entre 9 y 11 senadores, según se hagan los cómputos, que más o menos responden al gran espacio, porque él era un movimiento que tiene sus alianzas. No tienen esas figuras. Bueno, pero él deja una generación joven muy potente. Primero el presidente de la República, que para el Uruguay, menor de 60 años, es joven. Pero después tiene un equipo, está el número 2 de la presidencia, Alejandro Sánchez, está el presidente de la Cámara de Diputados, Valdomir, el senador Cayani, el encargado de comunicación de presidencia, Camilo Cejas, que son del núcleo chico de Mujica y que fueron formados por él, son de la etapa posterior, no vivieron todo lo anterior. Y deja una estructura, el MPP es un movimiento que tiene una organización de viejo cuño en cuanto a formación de dirigentes, estructura de cuadros, pese a que tiene mucha militancia. Esa forma media anárquica de expresarse, tiene una estructura muy sólida. Él deja un gran legado. Todo legado siempre deja cosas abiertas. Hay una cosa que con esto cierro. El 1 de marzo del 59 asume el Partido Nacional después de casi un siglo en lo que se consideró el primer colegiado blanco. El 8 de abril, casi 40 días después, muere el que lleva ese partido al gobierno, que Luis Alberto Herrera. Y el 1 de marzo asume el legado de Mujica y muere dos meses después. Hay como casi un paralelismo en las dos situaciones de la muerte de Herrera respecto a la solución del herrerismo, que deja un legado, porque el herrerismo sobrevivió bastante tiempo, después sí se rompe, lo reconstruye Luis Alberto Lacalle Herrera. Y bueno, hay que ver, porque hay movimientos que desaparecen con la muerte del fundador y otros que parecería que no, que estará más débil, más fuerte, pero... La historia lo dirá. Que la historia lo dirá, pero que él lo deja muy armado. Yo creo que él se retira sin dejar un vacío. Gracias, Botinelli, gracias, por Oscar. la Gracias visita. a Un placer ustedes. recibirlo en este programa tan especial. ¿Cómo no? Muchas Muchas gracias. gracias. Un placer.